Muchas gracias. Fernando Tejerina, que está al lado, un poco por seguir ese orden cronológico, ¿no? ¿Cómo se vivía desde Valladolid todo este proceso que desde Burgos pues se ve que había un entusiasmo, un interés, etcétera? Y desde allí, desde Valladolid, ¿cómo se vivía este interés? Bien, buenos días y un saludo muy cordial a todos. Si me permite el moderador, yo soy uno de los 2, 4, 6 privilegiados que estamos aquí hablando, pero los protagonistas fueron mucho más numerosos. Entonces yo, como en esta primera parte de mi intervención, yo deseo expresar, primero felicitar al rector Alfonso Murillo por la organización de este acto, que sin duda pues contribuirá a incrementar y desarrollar y consolidar el sentido universitario en la sociedad. Y también que yo lo interpreto como reconocimiento a todas cuantas personas durante estas 2 décadas, siguiendo, pues liderados por sus rectores, los doctores Marcos Sacristán, José María Leal y Alfonso Murillo, han conseguido de la Universidad de Burgos este desarrollo tan notable en estas 2 décadas, ¿no? Y por supuesto también, pues también a la Universidad Madre que la vio nacer, la Universidad de Valladolid. Pero desde el punto de vista humano, yo creo, me siento en la necesidad de expresar públicamente mi gratitud y reconocimiento a los equipos ministeriales que fueron coetáneos con mi época de rector, tanto por su trato siempre dispensado, tan deferente y tan cercano, como por la acogida, la mejora y el impulso que dieron a los proyectos que presentaba la universidad para el desarrollo de la universidad y todos sus campus. Yo quiero personalizar esas gratitudes pues, en el ministro Gustavo Suárez Cuertierra, muchas gracias Gustavo, y siguiendo orden cronológico inverso, pues en Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana y el ministro José María Maraval, ¿no? Y también dentro de sus equipos, de los cuales yo, si comenzara a citar, pues a lo mejor me olvidaba seguro de alguna de sus personas todas. Yo quisiera también citar pues, solamente a uno de los colaboradores que tuvieron, que fue Manuel Souto, que siempre mostró un interés extraordinario por desarrollar estos proyectos. Este sentimiento de gratitud yo creo que es de justicia, yo lo siento así de justicia, extensivo a las instituciones de Burgos, fundamentalmente el Ayuntamiento y la Diputación, por el esfuerzo que hicieron desde el principio cuando se crea el CUA, y desde mi punto de vista fue la inversión social más importante desde mi punto de vista que han hecho estas instituciones en el último medio siglo, Gratitud también y reconocimiento a la Asociación Amigos de la Universidad, pues siempre por el trato que hubo muy sencillo y muy fluido, y también porque yo les agradecía siempre que mantuvieran la llama con ese entusiasmo y esa fe de saber que ese sueño se iba a hacer realidad, como indicaba antes Federico, pues en un momento determinado, porque llevaba un proceso natural, ¿no? De desarrollo, era natural. También a los representantes políticos entonces de Burgos, porque siempre siempre me apoyaron y siempre intentaron pues potenciar los proyectos que se presentaban desde Valladolid, y por supuesto a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, porque en general pues tras los debates correspondientes siempre apoyaron los proyectos que se presentaban, en este caso para el campus de Burgos. Y ese sentimiento de gratitud tiene unas connotaciones especiales para el caso de la comunidad universitaria de Burgos durante esos 10 años, 84-94, a quienes desempeñaron las responsabilidades de vicerrectores o de decanos o directores, porque realmente ellos son los protagonistas de este aspecto. Ellos no solamente, y muy importante, el trabajo que hacían en el desarrollo de actividades universitarias, llegando ya a competir, grupos que competían nacionalmente, entonces era fundamentalmente nacionalmente en el año 84, en los concursos que había para investigación, sino y sobre todo por su compromiso y por su confianza en que este proyecto llegaría a su fin. Por eso a todos ellos pues muchas gracias. Si yo puedo comenzar ya esto es el preámbulo, ¿no? Sí. ¿No? Pero que yo creo que para mí es de justicia, porque como ustedes han observado son muchos los protagonistas anónimos, no son anónimos pero que aquí estamos. Bien, yo les voy a indicar lo siguiente. Por los años 60
60 y tantos, Daniel Bell, un sociólogo, publica una serie de ensayos e indica lo siguiente. Indica que están haciendo una sociedad nueva, una sociedad basada en el conocimiento, una sociedad cuyo aspecto fundamental va a ser el conocimiento, la creación, difusión y aplicación del conocimiento. Comienzan a hacer lo que él denomina sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento, para ser protagonistas en ella, se necesitan dos pilares fundamentales: la formación y el conocimiento y el saber. En esas circunstancias, cuando me incorporo al rectorado de la Universidad de Valladolid, ahora exactamente 30 años, que se dicen fácilmente, pero deben ser muchos, ¿no? Yo al menos noto que son muchos. Yo era consciente de la necesidad de impulsar y de desarrollar el saber y el conocimiento en todas las áreas geográficas dependientes de la Universidad de Valladolid. En el caso concreto de Burgos, el rectorado, y con apoyo siempre de la Junta de Gobierno, entonces tuvo claro que tenía que desarrollar iniciativas en estos 5 ámbitos. En primero, intentar dar dimensión institucional al campus universitario de Burgos, a la actividad universitaria que aquí se desarrollaba. En segundo lugar, ir dotando, conformando una estructura y una ordenación académicas en este campus. En tercer lugar, era necesario el aumentar el patrimonio tanto inmobiliario de inmuebles como urbano para un desarrollo de todo el campus de Burgos, de las actividades universitarias en Burgos. En cuarto lugar, pues era necesario ampliar la oferta universitaria, como ha indicado Federico, modernizar también esa oferta universitaria, y en quinto lugar, ir desarrollando unas plantillas adecuadas para esos tiempos, ¿no? Esos son los 5 puntos. El primero, ¿qué es lo que se hace? Ahora, hace 30 años, en la primera Junta de Gobierno que yo presido en la Universidad de Valladolid, propongo que se solicite al Ministerio la creación del Vicerrectorado de Burgos. Solicitud que es elevada a finales de junio y que además tengo la suerte de poder anunciar en el acto de inauguración de curso del 84-85, indicar que se había creado el Vicerrectorado de Burgos. ¿Qué importancia tenía este vicerrectorado? Pues importante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista institucional. Era ir configurando en Burgos una especie de figura conformar un aspecto institucional de todas las actividades universitarias. Al mismo tiempo, con ello se facilitaba dar visibilidad social a la actividad universitaria que se desarrolló en Burgos, porque en todos los actos y demás sería invitado como una autoridad más. Al mismo tiempo, se ganaba en cercanía y apoyo, la comunidad universitaria más cercanía y apoyo respecto al sentir de la institución de la universidad. Igualmente, recogía el latir de una forma mucho más cabal de la comunidad universitaria. Se ocupaba del día a día y, sobre todo, se iba perfilando, se iban dando eslabones para a su día hacer el tránsito hacia universidad. En ese mismo sentido, en su momento se creó una unidad administrativa, etc. El segundo punto, estructura y ordenación académica. Entonces, en el curso 1985-86 se crea la Facultad de Derecho. También se pide desde la Junta de Gobierno que se transforme la facultad que había, que era extensión, ¿no?, que ya funcionaba desde el año, creo que 78, 79, no funcionaba Derecho, se convierta en facultad, y así se hace ese curso. Igualmente, a final de ese curso, ese año, se crea la Escuela Universitaria Politécnica. Se crea por agregación de escuelas ya existentes, que son obras públicas, arquitectos técnicos e ingeniería industrial. ¿Pero qué se pretende con eso? Se pretende, por una parte, fortalecer y dar más visibilidad a unas escuelas y a unos centros y unas titulaciones que tenían gran prestigio en toda España. Yo, como anécdota, les diré que estando yo en el Colegio Mayor Luis Vives, que vivía yo allí como posgraduado, entonces alguna vez coincidí con estudiantes que habían hecho aparejadores en Burgos y que entonces iban a examinar allí para pasar a arquitectos. Y entonces todos ellos indicaban el nivel que tenía, en ese caso,
aparejadores de Burgos, ¿no? Yo estoy hablando del año 68, 67, etcétera, cuando yo había llegado hacía poco a Valencia. Se ganaba visibilidad, se ganaba también fortaleza. Al mismo tiempo había un sentido de racionalidad. Y por otra parte, algo muy importante desde el punto de vista universitario, se facilitaba la transversalidad y la utilización de recursos. De hecho, después este mismo esquema fue adoptado por muchas universidades que tenían esta misma situación de partida. En el año, creo que en el año 91-92 son creadas las facultades de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también la Facultad de Filosofía y Letras o de Humanidades y Educación, ¿no? De esta suerte, en el año curso 91-92 nos encontramos desde el punto de vista de ordenación académica de estructura con lo siguiente: 3 facultades, Derecho, que tenía varias cátedras dotadas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Filosofía y Letras, y el CUI, que al mismo tiempo en el segundo ciclo funcionaba como extensión de Valladolid. Entonces, si el CUI estaba dando primer ciclo y segundo ciclo de extensión, quiere decir que el CUI, de hecho, era una facultad que podríamos llamar inorgánica. Entonces teníamos esas 4 facultades, había esas 4 facultades. Estaba la Escuela Universitaria Politécnica, la Escuela de Estudios Empresariales y la Escuela de Formación de Profesorado de GB. Y al mismo tiempo había 2 centros adscritos en Burgos, que creo que son Enfermería y Graduados Sociales, y un centro asociado de la UNED, ¿no? Es decir, que ya se dispone de una estructura que, si los historiadores y los estudiosos comparan con la estructura que dispone, de esa estructura de ordenación académica que dispone cualquier otra universidad creada en España durante esa época, verán que no existe comparación, porque la mayor parte de universidades eran creadas y la necesidad de artes facultades era ex novo, en el mismo decreto. Y así sucede, por ejemplo, con Alcalá de Henares, etcétera, con las ideas con Castilla-La Mancha y demás, no había centros previos. Otro aspecto muy importante desde mi punto de vista era el aumentar el patrimonio para propiciar el desarrollo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el año 84, ustedes recordarán mejor que yo, los de Burgos, los centros estaban distribuidos en 3 zonas. El CUI, era aquí, estaba el CUI, o campus, si llamamos de San Amaro, ¿no? O sea, se podía llamar esto. Se podía denominar San Amaro. Empresariales estaba en la carretera de Madrid, en un edificio que anteriormente, un edificio ya bastante vetusto, que anteriormente había tenido, me parece que era destino sanitario. Y después el campus de Río Vena, ¿no? A la sazón entonces se decía General Vigón, donde estaban las escuelas y el profesorado de GB. Allí se estaba construyendo también un edificio nuevo para empresariales que se había programado hacía 3 años y se había comenzado a construir en el curso 83-84. Esa era la situación. Y en ninguno de ellos se disponía de posibilidad de ampliación, ni de comprar inmuebles, etcétera, de ellos. Entonces era necesario de una de estas gestiones. En el curso 85-86 se traslada a la empresariales, creo que al edificio nuevo, se equipa el edificio y se queda empresariales, y entonces nos encontramos con esa tesitura que es necesario ampliar. El primer inmueble que fue adquirido por cesión fue el Hospital del Rey, que fue cedido, se firma un protocolo, creo que el 13 de mayo, digo el 13 de mayo porque era fiesta en Valladolid y era San Pedro Regalado, patrono, y por eso estaba yo aquí sin ningún tipo de, totalmente libre. O sea, mi vida podía dedicarme al tema de Burgos y después a mi tema de mi vida como colegial del Liceo Castilla, ¿no? Y se firma ese protocolo entre Patrimonio Nacional y el rectorado de la Universidad de Valladolid. A la sazón era presidente del Patrimonio Nacional don Manuel Gómez de Pablos. Y se crea pues la cesión, creo que es por 99 años y una peseta de renta. Vamos, eso los historiadores seguro que los conocen mejor que yo, esas condiciones. Después había que rehabilitarlo y la rehabilitación tiene 3 fases. Las 2 primeras es desescombrar y la segunda
es consolidar y limpieza de muros, y ya la tercera es el proyecto de rehabilitación, en el cual participan fundamentalmente pues, dos arquitectos, Parte Arroyo y Gil Fournier, uno de aquí. El presupuesto creo que era de 750 millones, de los cuales 50% ponía el Ministerio, 30% la Junta de Castilla y León, porque ya se están comenzando a transferir las competencias, y 10% Ayuntamiento y 10% Diputación. Y tenía una cláusula indicando que si había sobrecoste era el Ministerio quien tenía que asumirlo. El Ministerio así lo asumió, ese sobrecoste, y también el equipamiento. Eso fue así se hizo el Hospital del Rey. Adquisición de terrenos, se adquirieron allí pues fundamentalmente dos parcelas, donde está ubicado ahora Humanidades y el Polideportivo, que fue complejo, porque inicialmente los expertos de Burgos sabrán que eso estaba, pues había una especie de contrato de preventa. Eso que ahora es muy fácil, que es muy familiar con el caso de los futbolistas, de los deportistas que tienen un precontrato, eso pues está creo que para instalar un centro comercial, ¿no? Un centro comercial. Y también hicimos muchas gestiones con Baquimet, muchas. De suerte que nosotros creíamos que podíamos comprar antes Baquimet que ese otro lugar. Pero Baquimet también, y eso que la aldea global ya había sido prevista por Mardujan hace unos años, pues funcionó la aldea global y hubo un cortocircuito, Burgos-Ponferrada. Que entonces estábamos por allí los hoyos. Baquimet, total que dijimos, bueno, abandonamos Baquimet porque esto nos entretemos, vamos dando largas y no sabemos cuándo se termina. En palabras que después yo aprendí la primera vez que se oí fue a Alfredo Rubalcaba, y dice, marear la perdiz. Dice, Fernando, lo que se están haciendo es marear la perdiz. Y ya entendí yo aquello. Y se compró eso. Y después también se compró, fue adquirido el solar donde está esa finca, donde está ahora en la Facultad de Empresariales, ¿no? También eso sería, pues, contar las anécdotas para tal. Y en ese mismo año, 91, sale a concurso ya la construcción del edificio de Humanidades y unos meses después el Polideportivo. La primera piedra de ese edificio vino el ministro don Javier Solana a ese acto, ¿no? Y todo eso se concluyó, esos edificios concluyeron pues en el curso 93-94 se inauguraron. Fueron equipados tanto el Polideportivo como Humanidades, ¿no? Y de esa forma pues teníamos nosotros ya esos espacios para todo este desarrollo. Hubo otras gestiones que no fueron tan exitosas, ¿no? Como por ejemplo, algunas por falta de tiempo, como por ejemplo fue la idea era que todas las viviendas de la Plaza del Sobrado fueran adquiridas por la universidad para viviendas de profesores, los visitantes, profesores que tal, etcétera. Y Patrimonio Nacional, que creo que ahí tenía, pues, yo ahora no me acuerdo si eran 12 o 15, las cedía también gratis. Entonces nosotros estábamos encargando de ir comprando de otras cosas, interesando de los dueños y tal, de esas cosas. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto a toda esta zona, se presentaron dos alternativas a la institución correspondiente. En aquella época, todos los edificios que rodeaban la ermita de San Amaro y el cementerio estaban en ruinas y deshabitados. Estaban todos deshabitados, algunos en ruinas. Y la propuesta a la institución correspondiente era expropiación de esos terrenos, de esos edificios. La universidad les rehabilita como casa del estudiante para esto, con servicios administrativos, etc. O otra alternativa era expropiación y derribar y limpiar todo eso para que en la entrada por poniente a Burgos, al llegar al Hospital del Rey, estuviera precedida su imagen pues de una zona ajardinada, libre, etcétera, y exenta de todo que tal, ¿eh? Ninguna de las dos prosperó. Es evidente, ¿no? Porque además a los 2 años ya fue inmediatamente rehabilitada una de las casas, con lo cual todas las posibilidades se vinieron abajo. Tampoco fructificó la utilización del Hostal San Amaro como residencia universitaria. Yo me llevaba una gran alegría cuando vi que después se rehabilitaba como residencia. ¿Y por qué? Pues que se nos pedía un canon que era prácticamente imposible, ¿no? Que superaba los 20 millones de canon al año. O sea,
no tenía sentido, ¿no? O sea, entonces, pero yo me llevaba una gran alegría. ¿Por qué? Pues porque se decía, pues parecía que teníamos suerte con aquello, que teníamos idea, ¿no? Y esa es desde el punto de vista del tercer punto. Los cuarto y quinto va a ser muy rápido, ¿eh? El cuarto punto era una oferta universitaria. Entonces, en el año 94, cuando finaliza el rectorado y cuando se crea la Universidad de Burgos, según datos de la propia memoria, que elabora una memoria muy bien desde mi punto de vista, que hay que felicitar como ya lo hice en su día, al responsable, al profesor Ortega Valcárcel, ¿no? En esa, pues al comenzar hay ya 4 licenciaturas que son Derecho, Filosofía, Letras, Humanidades, Ciencias y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Está la Escuela Politécnica, también con sus titulaciones correspondientes, algunos de ellos con 2 especialidades, como sucedía con Ingeniería Técnica Industrial, empresariales, Gestión y Administración Pública, que también es nuevo, juntamente con Humanidades y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y 4 especialidades de GB, me parece que más o menos así, que suman en total 16, ¿no? Pero yo creo que lo más relevante de todo eso, aparte de la modernización que indicaba Federico, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y tal, etcétera, porque yo además soy testigo que me apoyaron todo lo que fue posible, ¿no? O sea, todo, y que siempre estuvieron a mi disposición para empujar lo que fuera. Yo lo que ahí llamaría la atención, que con esas titulaciones Humanidades era la única que se impartía en el Distrito Universitario de Burgos. Ciencia y Tecnología de los Alimentos era de las primeras que se creaban en España. Ciencia y Tecnología. Administración y Gestión Pública era también única en toda Castilla y León. Con lo cual, y después había otras titulaciones, como por ejemplo Obras Públicas y Arquitectos Técnicos, que también eran únicas en Castilla y León. Con lo cual, lo que se está propiciando ahí es una diversificación y una caracterización, adquirir una personalidad en el campus de Burgos, a través de esos elementos que eran diferenciadores. No quiere decir que químicas, o ciencias químicas o filosofía y letras, historia, etcétera, no fueran interesantes, porque de hecho ahí es donde estaban los grupos de investigación más competitivos, que eran competitivos a nivel nacional y después inmediatamente a nivel internacional. Estaban todos esos, pero esos otros los que te permitían esa diferenciación, y después, aparejado de obras públicas, dejaba abierto todo el campo a la ingeniería civil, que también es otra característica ahora que la ha aprovechado muy bien y ha actualizado todo eso. En ese año, curso 93-94, se da un salto y Derecho comienza a impartir el primer curso de doctorado. De los 2 cursos de doctorado, en el 93-94, de hecho, y otro dato que indica la gratitud que hay que sentir hacia el profesorado de Burgos es que en el año 93-94, que es decir, hace 20 años, aquí se leyeron ya 12 tesis doctorales. Que si se compara eso con lo que sucedía entonces en nivel medio en el Universitario Español, era una cifra extraordinaria, ¿no? Aunque 12 tesis doctorales en la época. Y esa era la situación desde ese punto. Y ya muy rápidamente en plantillas, que después puedo dar al final unos datos, unos parámetros, unos indicadores. Cuando el 26 de mayo, sí, del año 94 se crea la Ley 12 de la Universidad de Burgos, son 451 profesores, de los cuales son 10 cátedras, no sé, son 60 o 70 profesores titulares, 15 catedráticos de la escuela universitaria, cerca de 100 profesores titulares de la escuela universitaria, etcétera, y 135 personal de administración de servicios. Pero lo que yo quiero resaltar es que del profesorado el 25% era doctor. Porcentaje que hay muchas universidades aún todavía que en aquella época no lo tenían, lo cual es otra vez indicar pues que aquí había un fermento ideal para ese desarrollo universitario, y de suerte pues que yo creo que fue una especie de lote, entenderse bien la palabra, el término lote, que fue reflejado en la memoria
construido, y que yo creo que os facilitó la labor a vosotros, ¿no?, a los representantes políticos, y también al Ministerio para la creación de la universidad. Muchas gracias. Vamos.